Bueno, muy buenas a todas, a todos. Esta es nuestra tercera mesa. Recuerden que tuvimos una conferencia, inaugural, una ponencia del doctor Echeverría, después las dos mesas que nos precedieron, y después de nuestra mesa va a estar la conferencia de cierre, que va a ser muy interesante, así que guarden energía también para quedarse a la conferencia de cierre. Creo que hoy ha sido un día, por lo menos para mí, capaz que otras personas se sienten identificadas, que hemos aprendido muchísimo de Big Data e inteligencia artificial, como herramienta, como filosofía, como modo de reflexión. Creo que ha sido la jornada hasta el día de hoy ha sido muy interesante y nos toca seguir con esta tercera mesa. Como explicamos al principio, no necesariamente los temas de los ponentes de cada una de las mesas coincide, sino que también buscamos que haya diálogo desde distintas perspectivas en los objetos y las áreas de estudio de el Big Data y la inteligencia artificial. Y para no demorarnos más, le vamos a dar la palabra. Bueno, a mí me tocó la mala posición de moderar y ser ponente al mismo tiempo, o sea, por eso ni siquiera puedo decir, bueno, esta mesa va a ser fabulosa, porque no me puedo involucrar en esto. Bueno, los tres colegas van a ser muy interesantes. Así que, propuse cambiar el orden para yo exponer último y que alguien me modere a mí, por supuesto. Y entonces va a empezar la doctora y profesora de esta casa, del Departamento Medios y Lenguajes, específicamente de la sección Lenguajes, Leticia Gambetta, que nos va a hacer una exposición de un caso todavía no muy conocido en Uruguay, el caso Astesiano. Buenas noches. Por las dudas aviso que estoy con un poquito de tos, así que si en algún momento el agua no me contiene, bueno, veré a ver qué estrategia usamos. Por eso pedí también para comenzar, es un gusto compartir la mesa aquí con Marta y aquí con colega de otra universidad que viene a hablar temas muy interesantes en relación a la profesión también, ¿no? A todas estas temáticas de la inteligencia artificial y los datos en relación al ejercicio de la profesión. De las profesiones en las que ustedes van a estar inmersos dentro de poco tiempo, algunos ya estarán inclusive. Primero me gustaría presentarles el grupo de investigación, porque es un contexto de este trabajo. El grupo de investigación que integro se llama GEDIMED, es Grupo de Estudios Críticos del Discurso de Medios Tradicionales y Sociales. Es un grupo dentro de la historia de la FIC bastante nuevo, tiene 2 años y medio más o menos, y quienes hacemos el grupo estamos preocupados por el discurso mediático, preocupados y ocupados por analizar el discurso de medios, y en este caso en particular, los cambios que ha habido en los últimos años en lo que llamamos contextos contemporáneos de comunicación, que incluye este flujo masivo de datos, que incluye a partir de eso todo lo que hemos visto sobre cómo funcionan los algoritmos y a partir de eso lo que entendemos por inteligencia artificial, claramente modifican todas las condiciones de producción, de circulación y de consumo de discursos de los medios. Y esto es un poco donde tenemos la mirada, ¿no? O sea, cómo es
que estos cambios a nivel de las tecnologías de información y comunicación han incidido y afectado en los discursos mediáticos. Y uno de los aspectos que hemos estado estudiando es el tema de la enunciación. No quiero, parece una palabra así como venida de algún lado, ¿no? Pero hasta no hace mucho tiempo, si nos ponemos a reflexionar juntos, la mediación entre lo que sería, en forma bastante amplia, ¿no?, la información y la opinión pública estaba a cargo, bajo la responsabilidad de los medios de comunicación, de ahí, ¿no?, lo de medios. Y en los últimos años, y estamos hablando sobre todo a partir de la década de los 90, con la irrupción de la web 2.0 y esta disrupción en la lógica, donde hay una interactividad, ya no no son mensajes que vienen desde un lugar hacia la opinión pública, sino que hay una interactividad y los ciudadanos y otros lugares de enunciación empiezan a tener lugar en ese territorio que llamamos Internet. El papel de los medios de comunicación como tales, como mediadores, se ha desdibujado o se ha reinventado o se ha fragmentado. Si uno piensa en la práctica periodística hace unos años, si por ejemplo un actor de un gobierno quería hablar con la opinión pública, comunicar algo, iba a llamar a una conferencia de prensa o iba a mandar un comunicado de prensa o iba a pedir una entrevista, porque siempre su comunicación iba a ser a través de los medios de comunicación. Y así también era con la publicidad, porque había que pasar a través de las agencias de publicidad, o sea, había mediadores entre lo que éramos las personas, la gente, la sociedad, la opinión pública y el lugar donde estaba o la información, esos bienes y servicios. Esto con la irrupción de Internet, sobre todo a partir de la web 2.0, se quebró bastante y empezaron a surgir nuevos lugares de enunciación. Entonces ya no era tan necesario para comunicarse con público, con el público, con la opinión pública, esa mediación de los medios. Lógicamente esto es mucho más profundo, mucho más complejo y ha generado grandes movimientos por parte de los medios de comunicación y también, por ejemplo, el tema de la pandemia es un buen ejemplo porque uno piensa, bueno, ¿quiénes eran los que enunciaban durante la pandemia, ¿no? ¿Quiénes nos traían información? Si esta pandemia hubiera pasado en 88, por decir un año antes de los 90, toda la información iría a estar mediada por los medios de comunicación. Al pasar ahora ya tuvimos no solamente la enunciación que sí venía de los medios, pero también una enunciación que venía del propio gobierno, que venía de la Organización Mundial de la Salud, que venía de periodistas también independientes, no siempre vinculados a su medio de comunicación, sino a veces en un papel de periodistas independientes, con una voz independiente. Y así otras voces, otros lugares de enunciación que fueron emergiendo y surgiendo con estos nuevos territorios que se han manifestado en la virtualidad. Por eso, y en ese contexto, es que nos interesa cómo se da esa enunciación, cómo también se han de alguna forma reacomodado, por decirlo de alguna forma, los medios de comunicación y cómo se ha fragmentado, desdibujado estos lugares de enunciación que coinciden también con actores sociales. Claro que dentro de esos lugares de enunciación estamos los ciudadanos, ¿no? Las personas que tenemos acceso a canales, a redes sociales y podemos allí enunciar. Claramente hay un desequilibrio y una asimetría ahí en cuanto al poder de la enunciación de un ciudadano común y de repente un gobierno o una empresa muy poderosa, y también allí está la enunciación de las propias plataformas y de las propias empresas que negocian con estas cuestiones que vimos hoy en algunas de las presentaciones. Entonces, este nuevo escenario enunciativo es muy complejo hoy también inclusive delimitar lo que sería mediático, y todo este desdibujamiento, todo este reposicionamiento
a nivel enunciativo, nos ha llevado como grupo de investigación a observar estas condiciones de producción, cómo se producen esos discursos, cómo se producen, cómo circulan, cómo los consumimos. Y el caso Astesiano fue un caso interesante porque incluso yo no sé si alguno de ustedes llegó a participar cuando hubo una mesa de periodistas acá en la FIC, aquí en el aula magna, y justo a la salida de ese momento fui a almorzar con una de las periodistas que estaba aquí, y justamente ellos lo vivenciaron, no puedo decir todos, no, ni todas, pero digo, en parte lo discutían, como una especie de oportunidad donde la prensa ocupó un papel importante, como que dijo, bueno, esto si esos chats hubieran llegado a todos así de una forma, digamos, desprolija o de una forma con esos datos sin ningún filtro, sin ninguna mediación, hubiera podido dar realmente en cualquier cosa. Y una de las cuestiones interesantes fue que los medios mediaron, y mediaron con su óptica, con su filtro, con su consideración de lo que era importante y lo que no, lo que era público y lo que era privado, lo que era público porque era público. Entonces, fue un caso muy interesante en ese sentido porque hubo una especie de reivindicación enunciativa de los medios de comunicación. Claro que fue un caso muy importante a nivel mediático, y en nuestro caso nos interesa dentro del grupo, nos interesa particularmente el discurso de las redes sociales, el discurso que circula por las redes sociales o por las versiones digitales de los medios de comunicación. Y bueno, ahora, lógicamente, considerando estos, como les decía, estos contextos contemporáneos que incluyen la circulación masiva de datos y la inteligencia artificial. ¿Por qué nos ocupamos de Twitter en este caso? Porque dentro de las redes sociales, la única red social que hoy no está, digamos, encriptada, que no está blindada para acceder a sus datos, es Twitter. Y es la única que todavía, a nivel de investigación del discurso, sobre todo, permite que uno baje un volumen importante, años de intercambio, de interacción en esa red social. Esto inclusive está bastante amenazado porque hace unos meses circuló por varios lugares que Twitter iba a empezar a cobrar por el acceso a esos datos y a cobrar caro, o sea, realmente no era cualquier centro educativo, no era cualquier facultad que iba a tener las condiciones de pagar para obtener esos datos, pero por ahora eso ha quedado en nada. Twitter tiene, lógicamente, un acceso para las personas, digamos, los ciudadanos comunes, y tiene un acceso diferenciado, sobre todo para la investigación académica. Nosotros, en este sentido, nos unimos a un grupo de investigación en Brasil, estamos trabajando juntos porque ellos tienen experiencia de trabajo con software libre, trabajan con R para bajar una cantidad de datos que en el grupo, si bien hemos tenido algunas sesiones de entrenamiento, todavía no nos consideramos capaces como de dedicarnos a esto. Este grupo es Medios, Tecnología, Discurso y Sociedad de la Unicamp. Y ellos estamos trabajando juntos en esta búsqueda de, bueno, qué nos interesa, en este caso, qué datos nos interesan y a partir de ahí qué podemos bajar, ¿no? Bueno, el caso Astesiano es un caso bastante conocido aquí en el medio, ¿no? ¡Wow! 5 minutos. Entonces voy a ir más rápido. Bueno, en realidad, durante 2022, como saben, se divulgaron los chats y esto generó un movimiento, sobre todo a nivel de Twitter y de redes, muy importante. Y a nosotros nos interesaba saber, bueno, como preguntas, si bien desplegamos una cantidad de preguntas, nos quedamos con estas.
¿Qué representó a nivel de datos, o sea, a nivel de esa circulación en Twitter, realmente en números? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué datos hay desde esa fecha, de diciembre hasta ahora? ¿De cuántos tweets se generaron con la palabra? Porque hicimos varias búsquedas. Bueno, todo esto lleva a reuniones y pensar, bueno, por qué lado buscamos y por qué lado nos acercamos, y en fin. Saber un poco qué realmente significó en Twitter esto, qué lugares de enunciación emergieron a partir de ese caso, cómo es representado Astesiano en estos discursos, en la interacción. Esto es importante porque tiene que ver también con cuestiones más cualitativas de si su representación es vinculado, por ejemplo, al gobierno o desvinculado, como de alguna manera se pudo querer desde otro lugar de enunciación expresar, ¿no? O digamos, más modalizada esa vinculación, más suavizada, y hasta qué punto se lo asocia, por ejemplo, con cuestiones de corrupción y demás, hablando antes, sobre todo, en todo este proceso, inclusive antes de que la justicia actuara. ¿Y cómo se representa al presidente de la República en esta interacción? Entonces aquí teníamos un interés cuantitativo, descriptivo, saber qué pasó, qué estaba pasando, qué significaba en números, pero también un interés cualitativo, que es el que estamos más que nada comenzando a analizar. Bueno, aquí hay un encuadre teórico que sobre todo es el que llevan a cabo nuestros compañeros, nuestros colegas en Brasil, trabajando con teoría de grafos, trabajando con interacciones en el entorno digital, sobre todo a nivel de conexiones en estas redes, en la ciencia de redes, y bueno, y algunas características que tienen que ver con este trabajo, ¿no? En realidad, esta investigación implica un método mixto, implica una mirada cuántica y cualitativa desde el principio, durante el proceso, inclusive después en el análisis de los resultados, y todas esas etapas necesitan tanto eso cuantitativo que es más materializable. Bueno, tenemos esto, pero ¿esto qué representa? ¿Qué significa? Y cómo a nivel del discurso se representan determinadas cuestiones que son de interés para nosotros, ¿no? Bueno, acá es un poco en cuanto a la metodología. Se conformó una red con los 50 usuarios más importantes en estas interacciones. Se generó una red también de términos en esa interacción. Y cómo filtramos con que fueran contenidos en español y que fueran cuentas originarias de Uruguay. Y obtuvimos, después de toda esa limpieza también de datos, con la palabra clave Astesiano, una muestra inicial de 766.435 tweets. Después de hacer algunas evaluaciones en cuanto a qué sería una muestra representativa, decidimos tomar algo más que lo que nos indicaban estas ecuaciones, y empezamos a trabajar con 20.000 tweets. Como sé que estoy sin tiempo, bueno, trabajamos con hashtag, con los participantes y con palabras clave. Y en este caso, por ejemplo, lo que vemos aquí son algunos resultados preliminares de esos hashtags que se destacaron en toda la interacción en Twitter, y si bien bueno, esto lleva su tiempito de interpretación, pero lo que se ven en estos nodos son, bueno, esas hashtags que más impactaron en la interacción, pero a su vez cómo se conectan a nivel de la interacción en Twitter con otras. Y vemos, por ejemplo, todo lo que está en verde termina siendo como un debate político partidario, donde unos, digamos, hashtaguean, etiquetan a través del hashtag a otros, ¿no? Y en el caso de cuando vamos al nodo, por ejemplo, astesiano particularmente, ya se despliega toda una interacción más con los casos que tienen que ver con otras situaciones vinculadas al caso astesiano, pasaportes, en fin, que se relacionan con el caso astesiano. Y después, en relación a los actores principales, la cuenta que es más citada por la interacción en Twitter es la del presidente Luis Lacalle Pou, y a partir de eso aquí tenemos distintas interacciones también
como ustedes ven, un nodo aquí de Luis Lacalle Pou, otro Frente Amplio. Después esto que vemos en verde ya es una interacción entre medios de comunicación, básicamente. Y la gente que cita, los usuarios de Twitter, los tuiteros que citan a Luis Lacalle Pou, habitualmente cuando lo citan a él también lo relacionan con otras personas de su partido y en algunos casos también con algunos medios de comunicación. Y bueno, y ahí se ve, esto sale a partir de este análisis de datos, ¿no? También se ve que cuando se cita, por ejemplo, al Frente Amplio, esto se vincula también con nombres como Gustavo Leal y bueno, y depende de la dinámica del discurso político que estaba interactuando en ese momento. Bueno, sé que tengo una plaquita acá que terminó mi tiempo, pero en realidad estas son palabras clave que pudimos extraer allí. Y bueno, Astesiano, 19.832 tweets con la palabra. Estas son principalmente las hashtags, dentro de toda esa búsqueda macro con la palabra clave Astesiano, empiezan estas palabras clave que son más bien hashtag, ¿no? Nosotros ahora lo que vamos a comenzar, me gustaría hablar un poquito más de esto, pero no nos da el tiempo, pero lo que vamos a comenzar es con el análisis más cualitativo para ver cómo está representado discursivamente dentro de un trabajo mayor que estamos trabajando con el tema de la representación de la corrupción en los medios a través de las redes sociales en Uruguay y en este caso particularmente con la representación de Astesiano, del presidente de la República y bueno, y después estas interacciones en Twitter que vamos a ir desmenuzando poco a poco. Bueno, muchas gracias, no sé si me pasé algún minutito, pero... Muchas gracias, Leticia. Súper aportadora, interesante. Pasamos ahora a la segunda intervención de la mesa, que va a exponer Marta Sabelli, que es profesora titular del Departamento de Información y Sociedad del Instituto de Información de nuestra casa. Y su conferencia va a ser la incertidumbre y desafíos desde la ciencia de la información sobre Big Data e inteligencia artificial. Así que, Marta, te dejamos. Buenas. ¿Qué se fue esto? Ah, F5. No, para arriba. No, el anterior. Es este, ¿no? Muchas gracias. Bueno, es un gusto estar aquí en este seminario de tecnologías de la inteligencia, de Big Data, inteligencia artificial, ¿no? O al revés, inteligencia artificial y Big Data, sí. En información y comunicación. Es realmente un placer y tenemos plena confianza que este es el primero, pero van a continuar estos intercambios tan importantes desde la academia, pero también, imagino, con los productores de contenidos, con diseñadores, con actores políticos y sociales, y en especial quienes son los destinatarios de estos productos y servicios donde están involucrados tanto la inteligencia artificial como los Big Data. Es decir, que esperamos entonces que esto pueda seguir también en forma colectiva, participativa, para justamente plantearnos estos desafíos, yo les he llamado incertidumbres y desafíos desde nuestra disciplina, en esta era digital. Yo había visto el programa inicial del seminario y dije, bueno, pero ciencia de la información tiene que estar de alguna manera, yo no soy especialista de este tema, pero de alguna manera mostrar que para nosotros es un enorme desafío, un enorme compromiso social, una responsabilidad social desde nuestros campos de estudio, el tema de esta era digital que se ha instalado. De una manera una irrupción, digamos, de una manera tan vertiginosa, tan profunda, tan rápida,
con una producción que aparece, ¿verdad? Artículos, eventos y demás, que lo que uno leyó y que es del 18, 19, 20, ya como que fue lo que pasó ayer y lo que pasará mañana, cambia de circunstancias. Hoy nos levantamos con la noticia realmente muy bienvenida, que se logra a través de una intervención. Yo no soy de ese ámbito, así que me puedo equivocar en las palabras, una intervención a nivel de cerebro, poder hacer caminar a una persona. Entonces, a partir de ahí dice que ya se va a poder, con los demás miembros del organismo y demás. Es un hecho totalmente innovador y muy bienvenido, ¿verdad? Que una discapacidad pueda ser superada a través de, obviamente, está interviniendo la inteligencia artificial, la Big Data, las miles de investigaciones que se realizan, ¿verdad? Pero de una manera muy rápida. Bien, eso me levanta el optimismo, que lo tengo medio bajo, como van a ver en la presentación, aunque termino con optimismo. Entonces, la idea era mostrar esos desafíos que nosotros tenemos, ¿no? En esta era digital, que este seminario se abrió con una conferencia magistral, la verdad, de Lucía, es decir, muy clara, y yo me quedé contenta porque yo pensaba que iba a decir cosas que no iban a encontrar consenso en los participantes, donde a lo mejor había muchos ingenieros, muchos temas de algoritmos, y mi visión era un poco crítica. Entonces, pero vi que ella lo planteó claramente en ese sentido, así que bueno, entonces quería decir que esta visión la compartimos muchos, tanto dentro de la FIC como a nivel regional, que de eso voy a hablar, y a nivel global, ¿no? Desde nuestros campos de estudio, nuestras disciplinas, que es muy transdisciplinaria y muy interdisciplinaria la ciencia de la información. Nosotros pertenecemos a un grupo que se llama Círculo Iberoamericano de Ciencia de la Información Documental. Y conocen a algunos de sus integrantes, somos pocos, que han venido a esta casa como conferencistas de la jornada de investigación. Es profesor también, en el caso de Carlos Araújo, de Minas Gerais, es profesor de la maestría. Y también fue conferencista Miguel Ángel Rendón Rojas de México, que forma parte del grupo. Y recientemente, hace pocas semanas, estuvo Fernanda Ribeiro, que es era decana hasta hace poquito, durante 8 años, en la Universidad de Porto, que trabaja con Armando Maneiro, que ellos 4 son teóricos muy importantes dentro de Iberoamérica de la ciencia de información. Nosotros nos reunimos en tertulias, ayer tuvimos una. Este año lo organiza Portugal, el año pasado lo organizó México, el otro año lo organizó Brasil. Nosotros en el 20, cuando empezó la pandemia, dijimos la vamos a hacer y la hicimos desde Uruguay. ¿Por qué les traigo esto? Porque el seminario de este año, porque se hacen tertulias, se hace un seminario, que es, bueno, con las exposiciones de los integrantes del CiberCid, que se llama. Y se denomina, para que vean, Desafíos Disciplinares y Profesionales para la Ciencia de la Información. Entonces, este seminario pretende discutir los problemas, desafíos y amenazas que enfrenta la ciencia de la información en la actualidad. Como ven, es la temática. Se propone debatir en un plano estrictamente epistemológico y ético el debate sobre las relaciones presentes y futuras de la ciencia de información con las ciencias de datos, con la inteligencia artificial, con la ética de la información, la ética digital, y en un nivel más profesional, cómo los gestores de información, conocimiento, pueden contribuir positivamente a aumentar la alfabetización informacional y a superar las fake news y los conceptos erróneos de la posverdad a través de un esfuerzo interdisciplinario centrado en el concepto objeto de la infocomunicación. Era para decir que estas incertidumbres y desafíos lo estamos teniendo a nivel de varios países y la comunidad de la disciplina. Y dentro de la FIC hay una tesis que se estaba por defender de Carol Guilleminot, que entrevistó a varios docentes de la facultad del Instituto de Información
sobre el tema, el concepto de información y demás, y aparece como problemas que se identifican justamente estos, ¿verdad? La información falsa, es decir, eso lo iba a decir al final, digamos. Por lo tanto, identificó dentro de los docentes de nuestro instituto, de distintas áreas, estas problemáticas como las fundamentales. Bien. Entonces, estamos viviendo en tiempos en que, de alguna manera, el otro día estaba en el documento que estoy apoyando a una docente hasta que concurse. Como yo soy profesor, he sido profesor y soy profesor de historia de un IPA famoso que hubo hace muchísimos años. Hablando del siglo XVI y XVII, los contemporáneos de esa época se sentían como que era una nueva época, y que la cultura que estaban creando, el conocimiento, la ciencia y la técnica. Bueno, hace poco tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, y después de la Guerra Fría, etc., hubo un proceso de informatización de la sociedad, que culminó con la sociedad de información, hacia los 80, y sobre todo, yo siempre digo a mis estudiantes que no hablan de TIC antes, porque la TIC es Internet, es pleno 90, aunque se haya inventado antes, ¿no? Pero ahora tenemos una etapa que no es, y lo dicen algunos autores, no es continuación de la sociedad de la información. Es una etapa nueva, distinta, con cambios muy profundos, y realmente, bueno, ya lo han expuesto durante todo el día, ¿no? Entonces, en eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Nuestra visión, entonces, es ver la ciencia de la información en estos tiempos de incertidumbre y cambios. Creo que algunos hablaron de cambios desiguales. Nosotros nos dedicamos en uno de mis campos de investigación, que es comportamiento informativo, Information Behavior. Desde el 2008 en adelante me dedico a los sectores desfavorables, mujeres, después adolescentes, después mujeres mayores y las tablets, que va a salir un libro en estas semanas, y ahora con familiares de niños, niñas y adolescentes con TEA. Bueno, todos sectores que necesitan una información inclusiva y están en contextos desfavorables. Entonces, esto de los cambios desiguales es muy importante, porque esta era digital aumenta muchísimo más todavía los cambios desiguales, que ya lo tenemos desde el Homo sapiens, ¿verdad? Pero de hace siglos, ¿verdad? Fue empeorando, ¿verdad?, esa desigualdad, y ahora creo que es uno de los desafíos que tenemos nosotros como disciplina y como profesionales. Es decir, tenemos que tener presente, como siempre ha sido en general, aunque bueno, con problemas, la democratización del conocimiento. Bien, entonces dijimos esto, y esto no lo voy a mostrar porque es medio infantil, ya saben todo eso. Entonces, la interconexión del universo importante es verlo, el universo digital entre sí y con el mundo social. Entonces, un nuevo escenario de la inteligencia artificial, donde hay una desincronización, instantaneidad, etc. Yo elegí a algunos autores, es una cantidad de publicaciones que uno debe leer y lee. Hay un autor brasileño, Becerra, que es muy bueno, se lo recomiendo, Becerra. Anthony Elliot, en la cultura de la inteligencia artificial, es muy bueno porque toca el tema de Helwin. Este lo descubrí hace poco, el que está editado en la Universidad de Helsinki, de esto, porque trata el tema de la educación con una visión crítica. Y vamos a hablar que ya hoy le pregunté a la conferencista sobre el capitalismo y la vigilancia. Bueno, de la ciencia de información no voy a hablar. La mayor parte a veces no sabe muy bien en qué nos dedicamos. Creo que gran parte de acá son de comunicación. Bueno, nuestra centralidad son los fenómenos informativos documentales, donde hay sujetos, documentos y unidades de información. Y ahí está lo que dice el plan de estudio, a qué se dedica, ¿verdad? Y lo importante es que nuestra visión, nuestro paradigma actual es que se construye socialmente, en espacios sociales donde se dan acciones recíprocas entre sujetos, y hay lo fundamental es que se logre la apropiación de la información conocimiento que puede ser académico, técnico, artístico, puede ser del ciudadano común, que es muy importante. Yo he trabajado todos estos años con el ciudadano común en situación desfavorable. Bueno, el tema que nos preocupa, me vas a dejar algún minuto porque yo vi algunos que tuvieron más de 15. Entonces, transparencia,
versus opacidad. Es un tema que todos de alguna manera han hablado, ¿verdad? Unos centralmente, otros miraron para el costado, pero es un tema. En 1986, Judith Sutton, que ni se debe acordar del librito, del cuadernito de Ciesu que escribió sobre informatización de América Latina, Judith Sutton, o sea, nadie lo conoce, pero todos mis estudiantes pasan por él. Ella dice en una de las páginas, que no la puse acá, dice, hablando de cómo es la informatización deseable. Estamos hablando del 86, antes de Internet, ¿no? Bueno, no es que se creara, sino que se difundiera, ¿no? Una primera característica deseable es la transparencia para el usuario, la disminución de la opacidad y la condición de caja negra de la tecnología. Una informática transparente solo puede ser construida a través del diálogo entre quienes conciben los sistemas y quienes lo utilizan. Una informatización deseable es aquella en que el usuario es también personaje intelectualmente activo en el proceso, que conjuntamente con el técnico define los alcances y límites en la aplicación de la herramienta y donde, como resultado de esto, los sistemas resultan transparentes. Era más fácil. Después dejó hablar Judith y yo creo que no quiso ver más eso, lo que dijo, porque vino Microsoft, toda la hegemonía, ¿verdad? Internet, entonces ¿qué iba a hablar? Bueno, pero yo he encontrado, y lo dije esta mañana, preguntándole a Lucía a ver Lucía se llama, ¿no? Qué opinaba. Me puse a leer, porque el año pasado me invitaron a una conferencia en Brasil, era sobre el 2030, y nuestra disciplina, y no sé si dijeron algo de inteligencia. Entonces me puse a leer varias cosas y me leí un libro, y lo tiene en la Biblioteca de Ciencias Sociales, el libro de La Era del Capitalismo de la Vigilancia, que creo que es un libro que es obligatorio de leer. Bueno, no las 800 páginas, lo voy a decir, he leído parte del libro, pero bastantes páginas, pero es para debatir. Yo creo que hay que debatir lo que dice ella, porque es muy consistente, trabajó 20, 30 años en esto, y sus ideas. Por ejemplo, voy a leer una parte de la primera que dice: el capitalismo de la vigilancia no es una tecnología, es una lógica que impregna la tecnología y la pone en acción. Es una forma de mercado que resulta inimaginable fuera del medio ambiente digital, pero no es lo mismo que lo digital. Lo digital puede adoptar múltiples formas en función de las lógicas sociales y economías que le dan vida. El capitalismo de vigilancia es el que manda en el medio digital y orienta nuestra trayectoria en el futuro. Y ella habla de la figura y diseña del gran otro, donde habla del poder instrumental, de cómo la gente, ¿verdad?, es como la materia prima que extrae, el tema de la usurpación creo que en la conferencia de hoy estuvo muy claro esto. Bueno, nosotros dentro de, voy a decir esto que es muy políticamente correcto además, tenemos una asociación, una Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, y el 17 de septiembre del 2020 hizo una declaración sobre las bibliotecas de inteligencia artificial. Simplemente los titulares, yo iba a hablar, pero no. Hace recomendaciones a los gobiernos, a las asociaciones de bibliotecas, los proveedores de formación bibliotecaria, las bibliotecas. Yo he encontrado este documento solo en inglés, pero y en el anexo, que es muy importante, habla de la inteligencia artificial y la libertad intelectual, donde habla en cada uno describe muy bien lo que está pasando y lo que deben hacer los bibliotecarios, la bibliotecología, la archivología, es decir, la bibliotecología, la personalización, y habla de los distintos problemas, la moderación de contenido, los hechos y evidencia, la inteligencia artificial, la libertad intelectual, la importancia de la alfabetización en la biblioteca, que además esto no son cosas nuevas para nosotros, lo que se ha profundizado en la era digital. Y nuestro trabajo siempre estuvo ligado a esto, siempre trabajó con algoritmos, pero lo que pasa es que los algoritmos de ahora, que favorecen enormemente nuestro trabajo, nos dedicamos nosotros a recuperar información, a crear, ¿verdad? Ustedes son usuarios de la biblioteca, de bases de datos, búsquedas, ¿verdad? Indización, etcétera, etcétera. Eso es nuestro trabajo hace mucho tiempo y trabajamos con algoritmos, pero ahora la eficiencia que tienen esos algoritmos, las complejidades que tienen favorecen enormemente, digamos. Pero también aquí están todas las recomendaciones de los sesgos posibles, ¿verdad?, que se realizan. No es porque antes no lo pudiéramos hacer, pero ahora, sin darnos cuenta, puede haber distintos sesgos. Hace consideraciones sobre la privacidad y etcétera. Y dejo concluyendo.
La ciencia de la información debe reflexionar profundamente sobre su futuro y formación académica. Tener presente la responsabilidad social, que esto es muy importante, ¿verdad? Tenemos un papel para jugar en la sociedad. Como tan personal de la salud, nosotros frente a la información documental tenemos una gran responsabilidad social. Y su compromiso a través de los profesionales en el fortalecimiento de los espacios sociales democráticos, de las bibliotecas, archivos, museos, centros de documentación, como puentes para el acceso y apropiación de información confiable. Confiable. Palabra fuerte, ¿eh? Asumir una postura crítica y responsable para dar respuesta a los desafíos presentes en diversos contextos de actuación y de los profesionales, bien, por lo rápido. Bueno, de la información que estamos formando como mediadores y facilitadores del empoderamiento. Fernanda Ribeiro, para el seminario próximo, hacemos resúmenes, hace una pregunta. ¿Los constructores de los sofisticados algoritmos no precisan de especialistas de la información para desarrollar y optimizar de forma cada vez más confiable y sostenidos esos mismos algoritmos? Miguel Ángel, que hace un rollo que va a decir, dice 4 ejes y demás, termina con un último que es la ética. Invoca una frase de un célebre teórico nuestro, Ranganathan, que decía, para cada lector un libro y para cada libro un lector, dice, para cada usuario su información y cada información su usuario. Ese signo chino es confianza. Se lo compré a uno que vendía en no sé qué país, en una plaza, signos. Y atrás decía los nombres. Y yo le compré que decía confianza. He terminado algunas ponencias nuestras de investigaciones, pero no hago estas cosas que hice hoy, sino son las investigaciones que trabajamos en equipo. He terminado porque la confianza es fundamental. La confianza es muy difícil de conseguir y se pierde en 5 minutos. En lo que así iniciamos muchas veces los equipos de investigación cuando trabajamos en campo. Ojo cómo miran. Una mirada, un mal movimiento, se pierde lo que se consiguió durante años. Y al lado puse la Declaración de Derechos Humanos. Podemos tener distintas ideas religiosas, políticas, no sé cuánto. Pero siempre digo a nuestros estudiantes, lo que tenemos que defender, estar todos de acuerdo, son los derechos humanos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marta. La verdad que un placer escucharte. Y ahora nos acompaña el colega Fabián Barros Andrade, artista digital, director creativo, catedrático de Diseño, Arte y Tecnología de la Universidad ORT. Es un gusto. ORT. En ORT nos matan si decimos ORT. ORT. Tenemos a mí que no me decir gusta ORT. Yo prefiero pero decir se ORT. dice así. No es un tema de gusto. Bueno, muchas gracias, Por favor, Fabián. gracias a ustedes un por la placer. invitación. Voy a pedirles para pasar un video, primero que nada, así que no sé dónde estoy acá, pero a ver. Por favor, si le podemos dar volumen. No está viéndose, ¿no? Empiezo de nuevo. Sí, no se te cuenta el tiempo, Fabián. ¿No? Ah, bueno, es que nos quedamos a dormir. Arrancamos ahora. La inteligencia artificial es una revolución. Mira, se los digo así para que entiendan, la inteligencia artificial son máquinas que imitan la forma de pensar de las personas, hacen todo lo que podemos hacer, pero mucho mejor. ¿Realmente son capaces de pensar y hacer por sí mismas o hacen lo que le dice una máquina? ¿Y ustedes creen que las personas piensan mejor? No, que se está yendo toda la... Por ahora solo herramientas como el tinto del tamaño, ojalá que algún día se reemplacen sus artistas, pero es una manera de que terminaron estudiando el otro y esas cosas, porque no me
cuenta que no va a ser necesario elaborar más encima. Y que querían hablar de diseño del arte, de la creatividad. Esas cosas no sirven para nada, muchachos. Hablar de la inteligencia artificial se encarga de lo que podemos entrar en la siguiente importa. Pero ¿cómo podemos hablar de la creatividad? Es lo que hace que una de las personas normales. Y por eso. ¿Qué pasa entonces? Pasamos por arriba las ideas y nos quedamos solo con la creatividad. Y claro, también. Pero vos crees realmente que los algoritmos que usan la inteligencia artificial son representativos? Y por suerte unos amigos pueden filtrar. Porque si no, mamita. Aunque el gobierno del futuro de Dios, queremos apoderar del mundo. ¿A qué mundo te refieres? Esto, el techo. No. Ustedes en una mala simulación no son de verdad. Bueno, este video los voy a poner un poquito en contexto. Lo hicieron estudiantes de Tendencias del Diseño Contemporáneo, es una asignatura que dictamos junto a otros docentes al final de la carrera de diseño para todas las licenciaturas. Y yo no sabía que habían estado haciendo esto los estudiantes. Habíamos estado discutiendo sobre distintas tendencias, distintos tópicos, pero bueno, este grupo en particular decidió trabajar sobre la temática de la inteligencia artificial, y lo que ven aquí está hecho con herramientas libres de inteligencia artificial. Yo no actué ni participé en nada de lo que acabamos de ver, sino que es todo creado a partir de entrenamientos que los estudiantes hicieron usando mi voz, sacado de videos, mi imagen. Entonces, esto que fue producido en unas 3-4 semanas, para mí marca un poco la pauta de las cosas que hoy estamos pudiendo hacer con estas tecnologías. A ver dónde estoy. Aquí. Bueno, la charla que tengo para presentarles se llama AI, Inteligencia Artificial, Diseño, Arte y Comunicación. Soy Fabián Barros, soy docente, artista, comunicador. Sobre todo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por UDELAR, cuando todavía se llamaba LICOM, generación 89. Así que chicos, disfruten de esto, porque nosotros estudiábamos enfrente en un galpón que se caía a pedazos y se llovía todo el tiempo. Entonces estoy realmente muy contento de esta invitación y de poder compartir con ustedes algunas ideas. Inteligencia artificial. La evolución de la inteligencia artificial y de la idea de crear un ser, una entidad superior a nosotros, es tan vieja como el tiempo. Ya en la Biblia aparece el mito del golem, ¿no? Esta criatura que un rabino intenta dar vida a partir de un pedazo de barro, y es castigado por Dios, por supuesto. Lo mismo sucede con Pinocho, lo mismo con Frankenstein, lo mismo con HAL, mi querido HAL, ¿no? De 2001, Odisea en el espacio, el T-800 de Terminator. En cada década, ¿no? En cada siglo tenemos un emergente, un ícono de este deseo de trascender y de convertirnos en dioses. David en AI, Samantha, que enamora perdidamente al protagonista en Her, pero creo que nadie estaba preparado para lo que se venía en la realidad. Yo no sé si no estamos en una película inmersiva y en realidad todo esto forma parte de una ficción, pero creo que esto ha superado las expectativas más grandes que podíamos tener los niños lectores de ciencia ficción de los años 70. La inteligencia artificial, si vamos a una definición como general, quizás acá, como yo no estuve participando de todas las charlas, les pido disculpas si es reiterativo con algunos conceptos que ya se abordaron en los seminarios, pero quería por lo menos contextualizar esta visión sobre las ciencias de la computación, ¿no? Como la inteligencia artificial
como una entidad con la capacidad de razonar, es decir, la capacidad de razonar de un agente no vivo. John McCarthy, un matemático, una persona muy, muy influyente, digamos, en el mundo de la informática, define en 1965 este término y la enuncia como la ciencia e ingenio de hacer máquinas y programas de cómputo inteligentes. Hoy, contemporáneamente, hablamos de la inteligencia artificial como un área multidisciplinaria que no es solo informática, combina las ciencias de la computación, la lógica, la matemática, la filosofía y otras áreas, como la comunicación, el diseño, con el objetivo de crear sistemas capaces de resolver problemas de forma autónoma, utilizando como paradigma la inteligencia humana. Habrán oído hablar del concepto de machine learning, digamos, es la forma en que se entrena a la inteligencia artificial, ese es el término que se utiliza, ¿verdad? Se entrena a partir de datos. La inteligencia artificial básicamente son algoritmos que permiten a las máquinas aprender por sí mismas a partir de experiencias previas. Esa es la gran diferencia con otro tipo de algoritmos masivos con los que interactuamos día a día. Estos algoritmos, a su vez, permiten crear programas que son capaces de realizar deducciones, inferencias y tener comportamiento propio. Hay montones de aplicaciones hoy por hoy que ya estamos utilizando. Algunas las veníamos utilizando sin saber nada. Ahora hay como un auge y una masificación y popularización de estos términos y una avidez por parte de la gente de entender de qué trata. Pero ya hace muchos años que tenemos algoritmos de reconocimiento facial y de voz, ahora mucho más sofisticados algoritmos de creación de imágenes y otros contenidos, de recomendación personalizada en publicidad, por ejemplo, análisis de datos, diagnóstico y mejoras de procesos, automatización de tareas. Les voy a poner un ejemplo práctico con algunas aplicaciones que ustedes mismos pueden hacer ahora quienes tengan un celular en la mano. Quienes quieran entren a este sitio, pmice.com. No se tienen que loguear, no tienen que hacer nada más que subir una foto. Idealmente una foto del rostro, ¿verdad? Si es de ustedes, es más divertido. En pmice.com, una vez que uno sube una imagen, yo subí una, se ve ahí chiquita, sin saber nada de mí, sin ningún otro dato, aparece todo esto. Aparecen todas las imágenes mías, mi huella digital en internet, reciente, y algunas, diría yo, analizándolo, algunos tienen más de 10 años, con un margen de error bastante bajo. Las únicas que no son imágenes mías son esas de abajo, que debo quebrar una lanza además por pmice porque se parece bastante a mí el personaje en cuestión, ¿no? Entonces, imagínense, pongan el modo safe porque puede aparecer su imagen en películas pornográficas. Eso es uno de los problemas que tenemos con la inteligencia artificial. O sea, cuando le erra a lo grande. Algunas otras aplicaciones, a mí como artista me interesa jugar con todo esto, les recomiendo efusivamente que entren a Night Café, se abran una cuenta y creen distintas interpretaciones a partir de imágenes o de textos, de prompts, en distintas plataformas. Se nos va a ir un poquito más largo o voy redondeando. Bueno, acá vamos a ver distintas imágenes con estilos absolutamente diferentes, ¿no? Desde imágenes que parten de, digamos, una imagen trabajada a nivel gráfico, hasta unas como más realistas. Es como muy interesante las distintas interpretaciones que podemos hacer cambiando algunos términos para llegar a distintos resultados. Esto lo hemos usado a nivel académico en la universidad para algunos eventos y para algunas actividades que realizamos con los estudiantes. Y quería dejarles también algunos ejemplos de aplicaciones vinculadas a la productividad. Estas son herramientas que se usan
en la industria, tanto publicitaria, en el periodismo, en la generación de contenidos, en todo lo que tenga que ver con nuestras áreas y nuestra actividad profesional. En todo caso, esto se los dejo para que si a alguien le interesa lo pueda ver más adelante. A lo que voy es que más allá de esto, esta investigación que les mostré se hizo a fines del año pasado. Bueno, vean lo que es esto, es imposible seguirle el ritmo. Ya en marzo aparecen todas estas nuevas aplicaciones de las que hay registro en un sitio web de referencia como puede ser Rundown. En abril ya estas son el top 10, digamos, de las inteligencias artificiales, o sea, aplicadas. Y ya en mayo tenemos un disparate más, entonces es algo bastante imparable. En relación al arte voy a ir muy rápido, yo digamos tengo un interés especial. Lo que me interesa que sepan es que la inteligencia artificial aplicada al arte tiene una tradición muy larga, pero en los últimos años, y específicamente desde el año 2016 en adelante, esto se ha ido bastante de las manos, o sea, se está trabajando a un nivel muy, muy alto. Lo que ven por ahí de Next Rembrandt es un proyecto para crear una imagen como si fuese sido pintada por Rembrandt, y es indistinguible para los expertos, digamos, de una imagen, un cuadro auténtico. Luego vemos Aida Robot, que es un androide. Para mí ahí la obra de arte es el androide, porque los dibujitos de abajo la verdad que no me gustan demasiado. Y por último, Refik Anadol hoy viene a ser algo así como el Maradona del arte en inteligencia artificial. Trabaja con Big Data, por ejemplo, utilizó todo el acervo del MoMA para crear este tipo de instalaciones. Acá no lo tenemos para verla en video, pero gigantes instalaciones que tienen movimiento e interactúan con el público, y cada uno de esos colores en realidad, cada píxel es una imagen de una obra del MoMA. Hay muchísima producción vinculada a arte con inteligencia artificial. Aquí hay un sitio de referencia. Bueno, siguen cada vez más creciendo, ¿no?, las posibilidades, y ya a este nivel, esto es de hace un par de meses, la versión 5 de Midjourney, esta es una imagen creada con inteligencia artificial. O sea, es indistinguible prácticamente ya de una imagen real. Nos podríamos pasar toda la noche analizando qué es real y qué no a esta altura del partido. Bueno, voy a cerrar con la parte de AI, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Bueno, acá hay unos videos que también, por un tema de tiempos, se los voy a contar. Hace muy poco, digamos, tan poco como en junio del año pasado, un ingeniero de Google que trabajaba en el proyecto Lambda, que es una inteligencia artificial que creo que está discontinuada en este momento, se hizo muy famoso de la noche a la mañana porque dijo que trabajando con el algoritmo empezó a contestarle y él empezó a sentir que era un ser pensante, autónomo y sintiente. Y Google lo echó. Yo creo que con razón. Bueno, por otro lado, en prime time, en la hora central de CNN, esto es de febrero de este año, aparece un periodista australiano hablando con una periodista de CNN, conversando sobre que este periodista estuvo también con un chatbot mucho tiempo, y que el chatbot se le declaró y le dijo que deje a la esposa y que se vaya, no sé cómo se iba a ir con la inteligencia artificial, pero bueno, le propuso empezar una relación sentimental. Todo esto yo creo que está un poco como yéndose de las manos, ¿no? A mí me suena este tipo de cosas como enamorarse un poco de una tostadora, de un lavarropa, ¿no? O sea, son máquinas, chicos, no podemos pensar, ¿verdad? Creo que acá hay un tema como crucial, es un poco lo que quisiera que debatamos.
en relación a la interacción que tenemos con esta tecnología. No deja de ser y de estar en el mundo de los electrodomésticos y las máquinas, ¿verdad? Y los códigos, y no tiene nada que ver con un ser humano, nada que ver. Entonces, todos estos problemas que se están generando y que son realmente muy críticos porque nos ponen en tela de juicio, primero, y nos están cambiando la forma de trabajar, de pensar, de sentir, son realmente muy preocupantes. Esto a mí me parece muy divertido, y sí, es verdad, y a mí la verdad que me parece bárbaro, yo haría lo mismo. Ahora, el tema es que sepamos que todo tiene sesgo y que además la información es incorrecta en un altísimo porcentaje. Entonces, para usar la inteligencia artificial, ChatGPT específicamente, no podemos arrancar de cero. Uno tiene que tener una idea, tiene que saber de lo que está tratando de investigar o de generar. Bueno, y termino con una advertencia bastante dura. Yo venía como bastante contento y entusiasmado, ¿no?, con este avance de la inteligencia artificial, hasta que hace 2 semanas Geoffrey Hinton, que se le llama el padrino de la inteligencia artificial, el tipo que desarrolló toda el área dentro de Google, no digamos, en un pequeño laboratorio de informática, sino de este gigante tecnológico, sale de Google para advertir, para tener la libertad de advertir sobre los riesgos para la civilización que implica el uso de la inteligencia artificial como hoy se está gestionando. Lo mismo sucede, quizás peor, con Sam Altman, uno de los dueños de OpenAI, que es la empresa que genera DALL-E 2 y ChatGPT, las herramientas de inteligencia artificial más populares hoy en día. Este señor pidió para ir al Congreso de Estados Unidos, no lo llamaron, raro, ¿no?, que en general lo llaman porque cometen delitos, entonces se tienen que presentar, ¿no? Él se presentó solo, a decir que está muy preocupado porque tiene miedo de que esto haga que desaparezca la humanidad, básicamente. No estoy exagerando, son las cosas que están pasando hoy. Creo que tenemos que dar un debate extremadamente serio y comprometido, y empieza esto, por supuesto, con la información. Para no quedarnos con esta sensación tan pesimista, como dice Marta, yo también creo que hay esperanza, y por eso también me gusta como escuchar distintas campanadas. Y les recomiendo mucho leer este libro que se llama El desafío del siglo, la inteligencia artificial, el desafío del siglo, de Eric Sadin, un filósofo contemporáneo francés, que básicamente, bueno, además de su descripción francés, ¿no?, viene de la tradición humanista, tenemos mucha proximidad con esa forma de pensar, de abordar las distintas problemáticas. Y él lo que propone es algo tan básico y tan importante como volver a comunicarnos, a reunirnos, aprender, hablar, compartir, debatir, estar atentos a que no se vulneren nuestros derechos. Ejemplo, la imagen mía, ¿verdad?, que sale de la nada y donde yo estoy absolutamente mapeado y no puedo hacer nada con eso, salvo mostrárselos como una broma. Y creo que las generaciones jóvenes, ustedes como estudiantes, como futuros profesionales, tienen una responsabilidad muy grande acá, en este último punto, que es imaginar y crear nuevos usos para nuevas realidades. Les agradezco mucho por esta oportunidad. Muchas gracias, Fabián, la verdad que buenísimo, nos estás poniendo así a último punto del orden del día y nada, un gran planteo para pensar, reflexionar.
Hoy estábamos hablando en la radio y se han creado acuerdos globales, acuerdos internacionales. Yo recordé desde la creación de la bomba atómica a la fecha la clonación, que hay un acuerdo mundial de no clonar seres humanos. Y bueno, creo que la humanidad se tiene que poner pilas para crear, justamente regular la inteligencia artificial. Yo voy a hablar de la regulación de un paso atrás de la inteligencia artificial, aunque justamente quienes tienen como un nuevo servicio la inteligencia artificial son las grandes plataformas de las que voy a hablar. Así que yo no me voy a controlar el tiempo, me lo tiene que controlar un colega. Se va a vengar. Bueno, presento entonces ahora para cerrar la mesa, si no queda sin presentación, al compañero, al colega doctor Gustavo Buquet, que es docente aquí de la FIC. Y bueno, será nuestra última presentación, ¿no? Antes de la conferencia de cierre. Bueno, ya les di las buenas tardes a todas, a todos. Vamos a controlar el tiempo para que luego no me estén quitando tiempo que todavía tengo. Primero, también este trabajo es producto de una investigación de nuestro grupo de trabajo con Polimate, que también forma, digamos, hay colegas de medios y lenguajes y también somos, otra parte somos del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. En particular, tenemos a su vez un grupo que es de Economía de la Comunicación y, digamos, mi perspectiva en particular es una perspectiva económica. Yo me he dedicado a partir de que me dediqué la economía, apliqué la economía a la comunicación, me he dedicado a estudiar distintos mercados de industrias culturales y justamente el tema de la datificación trascendió las industrias culturales, por más que todas las grandes plataformas tienen distintos servicios de distintas industrias culturales, incluso cada una de ellas tiene varias industrias culturales. En cualquier caso, nuestra preocupación para esta investigación es el poder, digamos, de las grandes plataformas, cómo los datos refuerzan ese poder de las plataformas, qué consecuencias tiene ese poder, cómo lo ha tomado, digamos, la regulación, los distintos países, las distintas regiones, como la Unión Europea, cómo ha tomado el problema y cómo lo ha encarado y cómo ha evolucionado en el tiempo. Es muy importante cómo ha evolucionado en el tiempo y si el desafío es plantear nuevas regulaciones o la regulación que ya existía. En este sentido, yo hago una comparación que puede parecer, depende digamos, de la perspectiva dentro de los economistas, incluso de la perspectiva que estudien los problemas, pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos 7 plataformas, 7 grandes empresas, 7 grandes corporaciones
digamos, de servicios de comunicación, que son 5 americanas y 2 chinas, que controlan miles de millones de personas a nivel global. Entonces, los norteamericanos, que fueron pioneros en regular los monopolios, los oligopolios, los abusos de poder de las grandes empresas, allá cuando se crearon las leyes antitrust a fines del siglo XIX, fueron distintos presidentes, incluso la ley antitrust tiene el nombre de un senador y no de un presidente, pero fueron evolucionando en la normativa para impedir prácticas ilegales de comercio, abusos a los consumidores, y, digamos, el fundamento era que estas empresas, Rockefeller, el Chase Manhattan Bank, que sigue siendo una de las grandes corporaciones, por cierto, está en las 50 empresas más grandes del mundo, de aquella época, hoy sigue siendo, decían que tenían la capacidad de cambiar los presidentes de Estados Unidos. Entonces, que era imprescindible regular a esos monopolios, tratar de que esos monopolios se convirtieran en pequeñas empresas o no tan gigantescas, y así por lo menos tener la posibilidad de, digamos, consolidar una democracia, que sean los ciudadanos los que definan al Poder Ejecutivo y el Parlamento y no los lobbies de las grandes empresas. Hoy, los grandes monopolios, el oligopolio de estas 7 empresas, concentrémonos quizás en las 5 empresas de Estados Unidos, que ahí los tienen, son los GAFAM, o sea, ahí tienen los símbolos, así que no lo tengo que decir. Estas 5 empresas forman parte de las 10 empresas más, digamos, con mayor capital bursátil, es decir, son las mayores empresas, están dentro de las 10 más grandes empresas del mundo, y este fue un proceso que se hizo en menos de 20 años, porque hace 20 años, digamos, estas empresas eran relativamente pequeñas, y se convirtieron en unas empresas enormes donde, digamos, después de haber leído y de haber estudiado documentos, legislación, discusiones académicas, lo que vemos es que gran parte de la estructura económica que promueve o que genera casi de forma automática el poder de estas empresas y el despegue de estas empresas, de empresas más pequeñas, es la datificación. Y ustedes lo podemos ver. Aquí es una tabla que nosotros hicimos a partir del estudio digamos, de las memorias, de los annual reports de cada una de estas empresas, de las memorias de estas empresas, donde brindan un montón de información y sobre todo los servicios que prestan, y lo que vemos es que cada vez más las empresas convergen entre ellas, convergen y tienen los mismos negocios, y ahora todas ellas van a tener los chatbots, todas van a tener los chatbots, o sea, va a haber un servicio adicional, de hecho ya muchas de estas empresas lo tienen, y por lo tanto esta discusión tan actual en realidad lo que va a hacer es seguir fortaleciendo a este grupo de empresas. Las características de las plataformas, las características económicas, obviamente los temas los podemos abordar de distintas perspectivas, porque yo he discutido con colegas que me dicen, bueno, pero sos un determinista, porque no todo es económico. No, yo no digo que todo sea económico, simplemente es mi perspectiva de análisis. Obviamente influyen los públicos, influyen los usuarios, influyen los ciudadanos, influye la sociedad civil, influyen los poderes legislativos, los poderes de los países, las organizaciones internacionales. Es decir, hay un montón de influencias. Ahora, hay algunas características económicas que tienen, no necesariamente estas empresas, sino sectores económicos diferentes. Por ejemplo, podemos hablar del sector automotriz, si quieren, etcétera, pero ya sabemos que el tiempo es tirano, que tienen una serie de características que hacen
que se comporten de forma oligopólica. Por ejemplo, la aviación civil de gran escala, o sea, el Airbus y Boeing. Tenemos 2 empresas y hay una china. Hay 3 empresas, o sea, no solamente en Internet existen las características que hacen que se formen, digamos, un grupo pequeño de empresas que dominan todo el mercado. El problema es que acá, digamos, a diferencia del siglo XIX, volviendo con aquella comparación, acá son 7 empresas que controlan la población a nivel global. En el siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del XX, estábamos hablando de la población de Estados Unidos. Acá es la población global, es decir, tenemos un oligopolio en el sentido de que son un conjunto de empresas, son 7 empresas que dominan, según lo que estamos viendo, el 80% o el 90% del mercado según el servicio. Por ejemplo, si agarramos el buscador de Google, representa el 90% de los buscadores, del mercado de los buscadores. Y así podemos seguir. Si agarramos de todas las empresas que tienen video por streaming, bueno, Netflix fue la primera, Spotify en música es la primera, y podemos ver cómo algunas de estas características son las que, digamos, fundamentan que ocurra esto. Entonces, bueno, controlan el ecosistema en el sentido de que es muy difícil, digamos, todas las características apuntan hacia lo mismo. Desequilibrio en el poder de negociación, porque son enormes. Las economías de red, esto es fundamental, las economías de red junto con la acumulación de datos. O sea, las economías de red significa que el poder de la empresa crece geométricamente por la cantidad de interacciones que puede hacer cada vez que tiene un nuevo usuario, ¿no? Es decir, si WhatsApp tiene 1.000 millones de usuarios, entonces si yo entro, tengo la posibilidad de conectarme con 1.000 millones, es decir, las interacciones, potencialmente obviamente, ¿no? Las interacciones se multiplican siempre de forma geométrica, hay una fórmula que define las economías de red. Y esto también tiene que ver con el costo de salirse de un servicio. Es decir, ¿por qué me voy a salir de WhatsApp si yo tengo la oportunidad de conectarme con 1.000 millones de personas? Entonces, no me voy del servicio. En ese sentido, y la extracción de datos, a su vez, sirve para conocer a los usuarios de los servicios y, por supuesto, refuerza que estas plataformas sigan creciendo. Si vemos ahí, es una gráfica que representa el valor de mercado de las empresas y al año 2020, por ejemplo, Amazon era la más grande y valía 400.000 millones de dólares y al lado les puse una tabla para ver que ahora la más grande es Apple y vale 2.310 miles de millones de dólares, ¿no? Por ejemplo, solo Apple equivale a 60 veces el Producto Interior Bruto del Uruguay, para darles una idea, ¿no? O sea, son empresas sumamente grandes. Después, la concentración de los datos. Y no tenemos esa información, lamentablemente, no tenemos en datos de uso libre, no existe, digamos, la cantidad de datos que se generan. Entonces, lo que nosotros conseguimos es una proxy, es una variable que podemos, digamos, suponer que se parece a los datos, que es el tráfico. Bueno, hay 6 empresas de estas que estamos hablando que concentran el 60% del tráfico de Internet. Es decir, hay 6 empresas que se llevan el 60%, hay miles de millones de empresas que se llevan el 40%. No sé si vemos la relación y la importancia de los datos. Los impactos, me están por mostrar, acá me ponen nervioso, me están por mostrar
el minuto. Entonces, los impactos de la extracción de datos, que bueno, básicamente los conocemos, entre otros está el que plantea Zuboff, que fue citado por Marta y fue citado hoy de mañana también, en el capitalismo de vigilancia. Ella define las economías de acción que pueden modificar el comportamiento de las personas. O sea, en realidad esto es un elemento bastante leve en función de lo que tenemos con la inteligencia artificial, pero ya nos modifican el comportamiento de las personas. Una cosa muy interesante es que economistas que estudiamos economía industrial, que nos especializamos en economía industrial, que es estudiar los mercados, sabíamos desde el año 2010, de que salieron los teléfonos inteligentes, que había abuso de posición dominante y un conjunto de elementos que están prohibidos en las acciones de las empresas. Y ante las fusiones, por ejemplo, tenemos Google DoubleClick, les puse 2, hay decenas, Facebook, WhatsApp. Las comisiones que discuten esto, si están habilitados a hacer esa fusión o no, fundamentan que sí están habilitados y fundamentan que los datos no son para nada un elemento que fortalezca a las grandes plataformas y que sí se pueden fusionar. Por ejemplo, cuando Facebook compró a WhatsApp, ¿no? Es una de ellas. Cuando Google compró a DoubleClick, fíjense, es impresionante. Y después va pasando el tiempo, cuando realmente, les vuelvo a reiterar, o sea, gente que tiene esta especialidad, lo sabíamos desde hace años, no porque tuviéramos, digamos, la bola de cristal, sino simplemente porque era evidente lo que estaba pasando. Y entonces, del año 10 al año 16 o 17, la Comisión de Competencia de la Unión Europea, la Federal Trade Commission de los Estados Unidos, analizaban estas fusiones y planteaban que no era importante los datos. A partir del 17, que empiezan a poner multas y todo, y se los tengo que contar muy rápido, empiezan a definir que no, que se equivocaron, que los datos sí generan y refuerzan los monopolios de las empresas. O sea que hay una evolución histórica en donde al principio, supuestamente, dejan a las empresas actuar de esta manera y crecen, como vimos ya cómo crecen. Y bueno, en esta discusión, finalmente, la única región que se ha puesto a legislar de forma para restringir verdaderamente el poder de estas plataformas fue la Unión Europea, que hizo 2 leyes que en realidad se puede ver como un único paquete, que es la Digital Service Act y que protege al usuario, digamos, y lo que ellos llaman los profesionales, que son los que venden en las plataformas, en Amazon, ¿no? Los que usan las plataformas para vender, podrían ser los vendedores de Mercado Libre. O sea, esos son los usuarios y esa ley los protege. Y después la Digital Market Act, que lo que defiende, digamos, lo que restringe son las actitudes abusivas con otras empresas. Y hay un conjunto muy interesante de propuestas, de medidas que toman, que no hay tiempo de detallar, pero que por lo menos, digamos, justamente yo estuve discutiendo con Raúl Echeverría cuando se fue, donde él tenía como una visión, digamos, distinta, y estuvimos intercambiando opiniones con respecto a esto, ¿no? Y la discusión entre economistas, que es, hay unos que piensan de una forma y hay otros que piensan de otra. Hay unos que plantean que el sistema vigente, legal, sirve para impedir el poder de estas plataformas. Pero lo que pasa es que la discusión fue tan fuerte que finalmente la Unión Europea agarró y dijo, no, el sistema actual no nos sirve, porque tenemos que estudiar 5 años si ponemos o no una multa a Google de $5.000 millones, como ha pasado. Entonces ahora dijeron, no, vamos a vigilar
in situ los algoritmos de las plataformas. Es muy interesante, yo se los iba a explicar, pero el tiempo es tirano. Acá les estoy poniendo, ya pasé, ¿no? Hace rato. Todos. Yo también, cuando era moderador, a todas y al colega, también les permití pasarse un poquito, pero parece que yo me estoy pasando más. Y bueno, y después, como algo anecdótico, nosotros, que creo que acá también se dijo, y es bien interesante, nosotros proponemos, lo único que hay que hacer otra investigación y tenemos que incorporar la inteligencia artificial en nuestra investigación, nosotros proponemos que los datos de las plataformas sean públicos, ¿no? Lo que pasa es que la gente dice, no, pero eso es de mi propiedad, eso es lo que le genera valor a las plataformas. Los datos es lo que hace que crezca el valor en bolsa y nosotros proponemos, no, es un bien común, esto es el bien común, esto es como el agua. Los datos los necesitamos todos y que se hagan públicos los datos, que pase a ser un bien público, que es un concepto muy preciso en economía que tampoco tengo tiempo de explicar. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora abrimos el espacio para... Te robé la... porque quedaba horrible, terminás y seguís moderando, ¿no? Estas internas, ¿eh? Ahora abrimos el espacio para algunas preguntas que puedan tener, que puedan haber surgido. Sibeli, Camila te presta el micrófono y bien. Bueno, buenas noches. Disculpa mi español, porque pasé el día queriendo preguntar y... no, ahora no voy a preguntar ahora, pero es la última mesa, entonces ahora yo voy a preguntar, principalmente por la cuestión de la regulación que me atinge mucho por la cuenta de lo que está ocurriendo en Brasil actualmente, que es algo muy fuerte, que son ataques en las escuelas, por conta de grupos neonazistas que están surgiendo y también grupos que diseminan discursos de odio. Y el actual ministro de la Justicia hizo una reunión con las plataformas y Twitter llegó a decir una cosa increíble, que es que no pueden hacer nada porque los términos de uso no permiten que puedan sacar los contenidos que están estimulando estos crímenes, porque son crímenes. Entonces, lo que pregunto, y aprovecho la habla de Raúl en la mañana, que dice que es necesario ver una balanza justa, pero lo que estamos viendo es que no hay esta balanza justa entre desarrollo tecnológico y regulación tecnológica. Para mí, la regulación tecnológica está muy leve en esta balanza y desarrollo está muy pesado en esta balanza. Incluso Santaella también habló la cuestión de las fake news, que hay una dificultad de identificar lo que es verdad, lo que no es verdad, porque hay algo de relatividad en esta relación, pero lo que está ocurriendo es que no es una cuestión de verdad, es una cuestión de crimes que están ocurriendo, crimes de racismo, de muchas cosas que están incluso desarrollando en factos, en acciones reales que están perjudicando a la sociedad. Entonces, lo que pregunto a la mesa es, en este momento en que nos encontramos, o que es más importante o que está necesitando equilibrar mejor en esta balanza? ¿Desarrollo o regulación? Bueno, justamente la Unión Europea lo que hizo, primero, no se puede evaluar la ley, primero para implementarla, va a estar vigente recién en enero del año que viene, para que se adapten las empresas, en fin.
Y además los resultados se podrán evaluar 2 o 3 años después, porque hay una nueva norma y una nueva forma. Bueno, la DCA tiene varios mecanismos. El primero es que las plataformas pueden seguir tomando sus decisiones en el sentido que ya sabemos, o sea que de repente porque sí quitan imágenes que subimos o quitan de repente una investigación periodística como pasó en Uruguay, y lo que plantea la Unión Europea también probablemente hayan sacado algún elemento que fuera una incitación a la violencia, por lo tanto es una figura penal y también la plataforma lo sacó. En fin, lo que nosotros más sabemos es cuando la plataforma censura sin fundamento ninguno cosas evidentes. Bueno, en este sentido la DCA de la Unión Europea plantea que tiene que haber, o sea, que lo puede sacar, pero en un mecanismo sumamente ejecutivo, la persona que se siente afectada por esa censura de la plataforma tiene derecho a justificar ante un tribunal que se arma in situ para que esos contenidos vuelvan a la plataforma. Es decir, como que trata de equilibrar justamente el desequilibrio de poder que existe. Esto es lo primero. Lo segundo es que la plataforma, la gobernanza. Yo puedo también criticar muchas de estas leyes, pero la gobernanza, que para mí es muy débil para aplicar semejantes leyes, la gobernanza puede definir cuando hay fake news y toda una corrida de fake news, que ya sabemos que han definido elecciones, que son neonazis, que esto, que lo otro. Digamos, esa gobernanza puede definir y decirle a la plataforma, obligarla a eliminar todo ese contenido. Estos son... bueno, después tienen que hacer una auditoría anual de los algoritmos, puede haber fiscalización in situ de la gobernanza, se pueden presentar en la empresa y decir, a ver, después tienen que dar información a las personas sobre la publicidad, no puede ser más oscura la publicidad, tiene que ser transparente. Le tiene que informar a los usuarios por qué les llegó esa publicidad, a los anunciantes por qué les cobra X plata por la publicidad. Entonces, ya todo eso tiene que ser transparente. Y bueno, termino, no sé si otros colegas, que bueno, tú sabes perfectamente que Brasil está discutiendo esto. Tomó el proyecto 2630, lo tomó de, digamos, algunos elementos de la Unión Europea y, bueno, la verdad es que no lo he leído y todo, pero no lo conozco en profundidad. Supongo que están discutiendo estos elementos en Brasil. Bueno, la pregunta es para Fabián. Igual antes de decirte, Gustavo, que no te dejes intimidar, que es todo económico. Y si no es económico es por poder, así que es mucho peor. No, para Fabián. Nada, quería saber un poco cómo ves a tus colegas, los profesores, enfrentando todo el tema de la inteligencia artificial y todos estos avances, y qué opinión te merece esto. Igual que yo, perdidos. Y que ustedes. Creo que es un tema que es tan disruptivo que es muy difícil de tener una opinión formada realmente. No tenemos distancia temporal. El caudal de información es imposible de seguir. Y solamente a través de la organización creo que tenemos la posibilidad de vislumbrar alguna idea sobre esto. El uso en concreto de aplicaciones de inteligencia artificial, comerciales o libres, etcétera, en la Universidad Ort, por lo pronto, está estimulado. De hecho, yo en concreto ya les traje un ejemplo de trabajos que venimos haciendo a nivel académico, a nivel de cada uno de los docentes en distintas áreas, para investigar y para
empezar a sacar algunas conclusiones acerca de esto. ¿Qué opinión me merece? A mí la opinión que me merece es que ese es un tema, en todo caso, de nivel más bajo. Hay un problema mucho más grande que tiene que ver con que no tenemos idea hacia dónde está yendo esto. Lo mismo, contestando aquí a la compañera, para mí esta oposición entre regulación y desarrollo básicamente es una falsa oposición. No va por ahí. ¿Quién va a regular? ¿Quién es que regula? El desarrollo, ¿desde dónde se hace? Me parece muy bien tu análisis, o sea, ver esto, ¿verdad? Estos conglomerados de 7 empresas, 7 logos, básicamente, que son los que están moldeando todo esto. Y es muy sintomático, y la verdad, a mí me tiene muy asombrado esta cosa del muchacho de OpenAI yendo a decir, ay, creo que la macaneamos, no sé. Es como cuando un nene se manda una y va a decirle al papá, poneme en penitencia, ¿no? Es tan grave lo que hizo que pide que lo pongan en penitencia. Pero no somos niños. Digo, acá está en juego ni siquiera ya temas de economía, digamos, en concreto, sino de nuestra existencia. Quizás suena un poco alarmista, pero lo es. Entonces yo creo que tenemos que ver esto desde una perspectiva bastante más amplia y tratar de, entre todos, desde cada una de las perspectivas, jóvenes, adultos, con distintas especializaciones, no importa, estamos todos en la misma en este momento, se necesita un debate general. Esa es mi opinión, perdón que me divagué un poco de la pregunta. Yo quería transmitir, bueno, que como humanidad creo tenemos que ser optimistas, porque si no, digamos, es suicida, ¿verdad? Porque estamos liquidando el mundo, bueno, liquidar también a los seres humanos, es decir, tenemos que sacar fuerza porque la humanidad lo ha hecho a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, yo lo que creo, porque he trabajado siempre con, digamos, hace tiempo, como le dije, con las comunidades desfavorecidas y demás, cara a cara, defiendo el cara a cara, ¿no? Es desde abajo tenemos que lucharla, desde abajo, desde los distintos ámbitos, desde la ciudadanía común, desde la academia, que a veces anda volando por ahí, a veces no, bueno, uniéndonos con la comunidad, los académicos, los profesionales, los que hacen contenido. Es decir, tenemos que, urgente, no sé quién habló hoy que estamos medio achatados, yo que sé, Uruguay, reaccionemos. Y además tenemos acá jóvenes, no viejas como yo, jóvenes, reaccionar, juntarse, debatir, desde abajo tiene que venir esto. Presionar a los actores políticos, a los actores que están más cerca, los departamentales, los locales, los distintos sectores que ustedes pertenezcan políticos, actores sociales, organizaciones. Esto hay que discutirlo rápidamente y hay que presionar para que se tomen medidas. Nosotros, hablaba de la ciencia de información, desde las bibliotecas, de los archivos, de los museos, educar, formar a la gente. Y cuanto más desfavorecidos son, es más necesario, porque menos herramientas tienen para superar todo esto. Entonces, yo creo que tenemos que reaccionar. Reaccionar, juntarnos, debatir, pero para hacer cosas. No hay tiempo. Esto es algo terrible, es una tragedia. No sé si tomaron conciencia, porque aprendemos a comunicar y hoy hicieron otra cosa y mañana van a hacer otra. Es decir, nos están pasando por arriba. Entonces, el tema, la única manera es reaccionar. Y es muy importante en la educación, muy importante de los servicios públicos. Incidir en las políticas. Yo siempre he llamado una cosa que no se habla, que son las políticas sociales de información. Como hay vivienda, salud, trabajo, tiene que haber políticas sociales de información,
porque nuestro país ha llevado una política muy buena del tema digital y demás, la GESI, que admiro, estoy hablando del periodo hasta el 2019, hasta ahí llega mi análisis. Entonces el tema es que la gente se informe, discutir, lucharla, muchachos. Son ustedes, los jóvenes, que tienen que hacerlo. Yo a veces veo movimientos que me parecen muy apreciables, pero que no hay como en mi época. Yo soy generación 68 del IPA, pueden imaginarse. A veces no hay ideología, hay contra tal cosa, contra tal otro, pero tiene que formarse una ideología también, por lo menos una ideología sobre la inteligencia artificial y lo que está pasando. Entonces eso se forma, la gente discute, intercambia. Yo creo que es ahora. No podemos esperar mucho. Buenas noches. Mi pregunta iba por el tema de la Big Data y la transparencia y el acceso a los datos abiertos y el pedir que la Big Data fuera abierta para el público en general, asimismo como se habla de la criminalización de ciertos datos que fueron publicados en ciertas redes sociales. ¿Cómo hay un paradigma entre abrir los datos para el acceso y a la vez tener que tener cierto resguardo en qué datos compartir y cuáles no, más allá de la comercialización de los datos que quieren guardar, para evitar cierto uso de estos datos, como también crear datos que sean verídicos, o sea, confirmar que esos datos sean verídicos y tener una ¿cómo lo digo? Perdón. Y tener como una reglamentación sobre qué datos son verídicos, cuáles se pueden reglamentar, cuáles no. Gracias. Bueno, nada, eso bueno, primero reservar la intimidad de las personas como derecho humano, la protección de datos personales. O sea, cuando se habla o nosotros hablamos y otros académicos, la idea no es nuestra, ya desde el 2017, por lo menos lo que nosotros hemos rastreado, se habla de los datos como bien común. Naturalmente, por una parte, se reservan los microdatos, igual que el Instituto Nacional de Estadística. O sea, cuando hace el censo, publica las cifras agregadas y entonces, bueno, en ese mismo sentido, la protección de datos personales. Y después, la veracidad de los datos, bueno, la ley, las leyes estas son un poco complejas, pero no son largas. Las leyes te dan una idea de que si tuvieran la capacidad para hacer lo que dicen que pueden hacer, que es revisar todos los algoritmos y revisar toda la información sería veraz. El acceso a la información pública, como la protección de datos humanos, está dentro de los derechos humanos. ¿Ah? O sea, es un derecho humano, está considerado, entonces, desde el Estado, del gobierno, se trata de que toda la información sea pública. El tema es, de hecho, el catálogo de datos abiertos, que es la parte donde estamos trabajando nosotros, está abierto a toda la sociedad, privados, ONG, academia. Y tenemos datos de academia, tenemos datos de privados, la Diaria publica datos abiertos sobre investigaciones que ha hecho, y tenemos datos de organismos. Pero de estos grandes conglomerados, va a ser muy difícil que publiquen porque es parte de su negocio. Entonces, creo que el tema pasa por ahí. Incluso a Antel le hemos pedido que publiquen datos y no los puede publicar porque queda en desventaja contra la competencia. En algún momento llegamos a hablar de que todas las empresas de telefonía publicaran sus datos y no logramos avanzar más que ahí unos pasitos, pero no se pudo.
La última pregunta. Había una pregunta ya, ¿no? Bueno, 2 preguntas y cerramos porque tiene que venir la conferencia de clausura. A los chicos que están afuera que se animen a entrar. Lo voy a hacer bien breve entonces. El tema de las grandes corporaciones y su enorme poder y el cambio enorme que se está produciendo, tienen de alguna forma una cierta similitud y una gran diferencia con otros temas que son acuciantes para el país, que tienen urgencia y a su vez son de largo plazo. Por ejemplo, la necesidad de solucionar la política del agua, que está vinculada a problemas de economía sustentable y los métodos de producción, por ejemplo, entre tantas cosas. Es un problema grande que exige obras de infraestructura de largo plazo, 20, 30 años. Problema de la educación, que exige también una política de Estado, porque de lo contrario jamás vamos a poder resolver ni hacer una reforma a fondo ni tener continuidad. Es decir, los japoneses de la década del 70 tienen una ley que cada 10 años hace una reforma completa de toda la educación, desde primera infancia hasta másteres y doctorados. Nosotros estamos lejísimos de eso. Problemas de la salud, de la seguridad, etcétera, son de largo plazo. Pero este problema es de una enorme urgencia, es absolutamente disruptivo, como ustedes dijeron, y también debería ser una política de Estado, a pesar de que no es de largo plazo. ¿Por qué? Porque los riesgos son enormes. Por ejemplo, lo que mencionó la compañera brasilera, la afectación que está produciendo esto en Brasil, en Estados Unidos, en la cantidad de lugares más en cuanto a la manipulación de la población, por ejemplo, en las elecciones, la fake news y todo el manejo de la Big Data, eso es terrible y es riesgoso y desestabiliza nuestra democracia. Entonces eso debería ser una política de Estado, pero es de muy corto plazo porque hay que actuar cuanto antes en esto. Entonces ahí hay una urgencia, lo que decía la señora, la profesora, es real, es decir, debería seguir de abajo, hay que lucharla de abajo, pero lucharla de abajo de una manera que permita tener cierta celeridad, porque de lo contrario vamos a estar lejísimos de poder encontrar una respuesta. No sé cómo poder hacer eso, cómo poder lograr que haya respuestas relativamente rápidas para que en la próxima elección, por ejemplo, no se estabilicen las cosas usando todo este tipo de cosas, por ejemplo. Yo quería decir una cosita antes, cortita nada más, pero un poco para no quedarnos con este sabor medio apocalíptico, ¿no? En realidad, rescatando algunas de las cuestiones que estuvieron hoy sobre la mesa, o sea, no tenemos opción en cuanto a lo que ya está, ¿no? Porque inclusive esta ida al Parlamento es como algo hasta un poco ingenuo, ¿no? Es más un símbolo de algo que realmente iba a traer alguna respuesta, ¿no? O sea, es lo que está, y es lo que está ahora, dentro de unos minutos, y con esto que mostraba el colega aquí también de lo vertiginoso que es la evolución de estas tecnologías. Pero está, y ahí uniendo un poco con lo que traía Marta y con lo que discutíamos aquí, o sea, es importantísimo estas instancias de discusión, o sea, y la lectura, ¿no? O sea, leer sobre esto, informarse, es una responsabilidad muy grande. Este evento tuvo la particularidad que tuvo una participación muy buena de estudiantes. Es una responsabilidad muy grande la de ustedes, estudiantes, porque además son los profesionales en los que esto es el contexto, son las tecnologías con las que ustedes van a ejercer la profesión, tanto información como comunicación. Entonces, es apropiarse de esas tecnologías, es leer, es informarse, es discutir, y bueno, y después creer en el ser humano, ¿no? Creer en lo que somos y en que podemos hacer con esa tecnología que creamos nosotros lo mejor. Como también en algunos otros momentos tuvimos la responsabilidad, claro que uno puede ver los cambios como diferentes, pero en su momento es cuando los medios de comunicación de masas aparecieron con aquella, ¿no?
omnipotencia y bueno, creo que no es solo creer de una cuestión solamente de fe, sino esa creencia de tomarlo para uno, de apropiarse, de aprender, de entender la lógica y de informarse y discutir para poder vivir en este contexto sociohistórico que nos ha tocado vivir, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer a toda la mesa y buenas noches. Mi pregunta iba en realidad un poco más vinculado con el aspecto económico, que es la siguiente cuestión. Yo hace unos días leía un programador que se quejaba de que ahora había gente programando sin saber programación gracias a la inteligencia artificial. Desde ese lugar, quizás desde un enfoque marxista, recordamos que la riqueza es producto de la combinación de capital y fuerza de trabajo. Pero ahora pareciera que la riqueza que están acumulando quienes desarrollan estos programas ya no precisa de fuerza de trabajo más que la que pone el mismo usuario cada vez que la empeña. En ese punto, ¿cómo esperamos o qué podríamos esperar de que va a impactar esto económicamente en todos los campos laborales? Periodistas, elaboración de artículos, ya vimos gente elaborando sus propias tesis, libros, etc. Y bueno, por ahí. Muchas gracias. ¿Todos? Yo no soy economista, pero no me puedo morder la lengua. Siempre tengo algo para decir. Estoy totalmente de acuerdo contigo de que ese es el problema. Yo coincido con que todo es económico. No quería decirlo, pero es así. A ver, retomando varias cosas que se dijeron aquí. Esto de que sí, va todo muy rápido, que va rápido para los viejos como nosotros, o sea, para ustedes no va tan rápido. Es parte del universo en el que viven. Y creo que están dadas las condiciones para repensar un montón de cosas. Las plataformas están. En determinado momento, muchas personas buscaban nuevas posibilidades y nuevos sistemas económicos. Se hablaba, ¿verdad?, de tomar los medios de producción. Hoy los medios de producción son medios de información. Hay que aprender a trabajar con esto. Hoy hay comunidades que emiten moneda, NFTs, que son productos digitales que se pueden comercializar. O sea, la inteligencia artificial no está divorciada del momento que estamos en la sociedad del conocimiento. Por supuesto que esto implica trabajar en el conocimiento distribuido, abrir los datos, eso es fundamental. Se puede hacer hasta un paralelismo con algunas teorías sobre cómo terminar con el problema de la droga, ¿no? Muchas corrientes dicen, bueno, liberemos todo, ¿no? Esto me parece que tiene que ver un poco con ese tipo de ensayos, ¿no? De imaginar otras realidades. Yo, por supuesto que como ciudadano espero que nuestro gobierno y nuestras instituciones puedan afrontar esto, pero yo no puedo esperar que el Parlamento emita una ley que regule cosas que están pasando ahora y que por la definición propia de nuestro Estado esto va a demorar demasiado. Entonces, las cosas son ahora, ustedes tienen las posibilidades, la cosa está acá, ¿verdad? Así como esto nos controla, nos da una herramienta que nos empodera. Entonces, creo que pasa por ahí, por analizar, por discutir, por encontrar nuevas maneras, por salir de los paradigmas tradicionales y, bueno, imaginar, como decía Eric Sadin, nuevas realidades. Yo lo veo por ahí. Bueno, con respecto al trabajo, voy a decir algo optimista. Obviamente, en el corto plazo es un problema. Entonces, voy a decir dos cosas. La primera, que
justo que pasó el 1 de mayo y se conmemora los mártires de Chicago que reivindicaban las 8 horas. Y fíjense ustedes que hoy en día mucha gente trabaja 14. Los franceses redujeron 2 horas de trabajo. Entonces yo creo que estamos en una situación, obviamente es otra ingenuidad. O sea, la primera ingenuidad es pensar que las empresas pueden dar los datos como un bien público. La segunda ingenuidad es pensar que vamos a bajar las horas de trabajo, pero es, digamos, la productividad, este dato no lo tengo, pero se multiplicó por 50 desde fines del siglo XIX a la fecha y seguimos trabajando 8 horas. O sea, esto es un absurdo. Por lo tanto, tendríamos que trabajar menos. Si trabajáramos menos, habría, digamos, más demanda de trabajo. Las horas que desocupan a algunas personas la ocuparían otras personas. Lo segundo es que también, ahora no quiero pecar y errarle feo, pero creo que también en el siglo XIX había un movimiento anarquista sindical que rompía, destruía las fábricas de telares, ¿no?, que producían tela para hacer ropa y otras cosas. Entonces, siempre estamos pensando que la tecnología nos saca trabajo y en realidad, en el corto plazo, por supuesto que saca trabajo, pero en realidad en el mediano plazo el trabajo se va reconvirtiendo a través de la formación y unas demandas naturales. Por ejemplo, si se trata de formación universitaria, esas demandas naturales se van a dirigir hacia donde hay más trabajo. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas, en cada cohorte es de 5.000 personas. Así que yo creo que, bueno, justamente en este tema soy medianamente optimista. Nos están haciendo señas de todo tipo, de que se agotó el tiempo, así que, bueno, vamos a llamar a Santiago, que es nuestro maestro de ceremonia oficial, y vamos a pasar a la conferencia entonces de cierre. Agradecemos muchísimo la participación, es muy importante para los docentes, para los que estamos acá, los que hemos estado en cada mesa, ver estudiantes en estos eventos. Hay que apropiarse, así como hay que apropiarse la tecnología de la facultad, del espacio educativo, venir